por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac 1670 de AM. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Un Sanz. servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego, como siempre los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, síganos en nuestros canales de YouTube y multiplataformas. Y las dos invitaciones de siempre a que nos escuchen a través de Radio Anáhuac 1670 AM todos los miércoles, al igual que en la noche, en punto de las 9. Estamos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Además estamos haciendo, porque imitamos a Ceci, el dramatismo. Estamos haciendo dramatizaciones, no se las pierdan. También estamos saliendo los días viernes. Búsquenlos en las plataformas. Estamos innovando, seguimos creciendo. Y aquí seguimos con todos ustedes. Espero que Raúl no se me vaya a dormir en la lección del día de hoy. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, Raúl, no te vayas a dormir porque es clase de historia. Perdón. Aquí ando. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy, mi querida Ceci? Pues ya bien lo adelantabas, Juan Carlos, es la historia como pretexto literario y es una reflexión curiosa porque la historia y la literatura como que tienen una misma madre, pero llega un momento en el que se van a separar. Uno se vuelve hacia el método científico y el otro se vuelve hacia la fantasía. La literatura es un arte, la historia es una ciencia. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo ha seguido la historia este camino, cómo ha seguido la literatura un camino divergente, paralelo tal vez, y cómo a lo mejor la historia tiene más fantasías que la literatura o la literatura más ciencia que la historia. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué te parece, Raúl? Me parece fantástico y yo les iba a decir pues, ni que fuera clase de filosofía para que me durmiera, pero aquí se me van a ofender, entonces nos quedamos con la historia. No, ¿cómo? Si la historia me fascina, siempre me ha parecido una de las materias, ciencias le llaman algunos, pero yo no tanto, pero me parece algo fascinante esta gran disciplina para conocernos de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que debemos seguir haciendo y lo que no debemos hacer, ¿no? Sí. Para eso sirve justamente la historia, diciéndolo de manera muy coloquial. Y efectivamente ya lo manifestaba Ceci, ¿no? La literatura y la historia siempre van a ir de la mano. Por supuesto que habrá partes de ficción, habrá la parte biográfica, por ejemplo, también podríamos tener sobre algún personaje en concreto, o podemos tener elementos extraordinarios de esta mezcla. Por ejemplo, tenemos una novela, ¿no? Que se centra en un episodio histórico, pero todo va a ser ficticio, ¿no? Y eso puede ser bastante interesante. O podemos recurrir a un episodio de la historia y meterle personajes completamente ficticios también. Y simple y sencillamente nos sirve como cortina, como escenario, como contexto. Entonces, eso es por una parte, si hablamos de las novelas. Pero por el otro lado, ¿dónde vamos a estudiar nosotros la historia más allá de las clases típicas que podemos tener? En los libros. Y algo que yo siempre he dicho, defendido y lo voy a seguir proponiendo es nunca se queden solamente con un lado de la historia, porque ¿quién escribe la historia? Pues los vencidos. Los vencedores, ¿qué pasó? Los vencidos ahí para ver, Cecilia. Los vencedores, entonces nunca se queden. Recuerden que todo siempre, las monedas tienen dos lados. La historia es lo mismo. Una la escriben los vencedores y no necesariamente esa es la verdad. Entonces váyanse a aquellos libros, busquen a aquellos autores que nos dan la otra parte. ¿Para qué? Para tener un pensamiento crítico al respecto. Por supuesto, y habría que profundizar. Lo iba a mencionar, ya Raúl lo ganó porque además le gusta el tema, sobre todo recomienda mucho leer La visión de los vencidos, que sí. Ya será, por supuesto, también una recomendación. Y es que efectivamente, lo decía bien Ceci, se mezcla todo, porque muchas veces, aunque la historia la hace quien la ve con unos ojos muy particulares, y a lo mejor no tiene mala intención, él no quiere mentir, sencillamente lo ve desde una perspectiva. Y muchas veces la misma investigación más recientemente ha permitido hacer novelas muy realistas con un punto de vista más objetivo porque estás separado en tiempo y espacio de los acontecimientos históricos.
Y eso es fundamental. Entonces tenemos la historia novelada, la novela histórica y se van entremezclando. Yo creo que va a ser un programa muy sabroso en ese sentido, claro. Así como las estrellas rigen el universo y nos hablan del universo, como dice Antonio Pascual, es precisamente la literatura, las letras, la historia y la literatura lo que nos va a contar la historia del ser humano. Y por eso yo también creo que mucho de lo que nosotros entendemos como la historia, híjole, luego hay personajes que se atreven a decir la historia oficial, ¿no? Como si esa fuera la verdadera, la buena, ¿no? Tiene que ver como decías, Juan Carlos, con esta parte del punto de vista, porque la verdad tuya, la de Raúl, la mía, son verdades que se escriben con minúscula. Pero la verdad mayúscula es una verdad inabarcable, es una verdad que nunca Compleja. vamos a tener y que no podemos manejar, no nos cabe en la cabeza, o sea, se lo, el pasaje en donde San Agustín se encuentra a un niñito tratando de meter las olas del mar a un hoyito, es pertinente en este caso, o sea, nosotros nada más seremos ese pocito que hay en la playa y nunca vamos a poder entender la inmensidad de los sucesos, cómo sucedieron. Por lo tanto, es mi interpretación y a partir de mi interpretación también mis fantasías, lo que hace que yo pueda escribir cierta parte de esta historia. Por eso hay siempre dos lados. Hay dos lados y me asustó por un momento que ibas a decir, es mi verdad. Y dije, Es mi no, verdad, ¿qué pasó? no. Ceci, este no es el foro. ¿No? Pero bien, efectivamente lo que dice Ceci es muy cierto. ¿Hasta dónde llega la realidad de aquello que ya está escrito? Y hasta dónde, aquí voy a utilizar otro aspecto que también está involucrado en los libros, en la historia. Las leyendas, este tema del que ya hemos platicado otras veces en radio, ¿no? Yo creo que toda historia tiene algunos tintes ahí de leyenda, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Roma, ¿no? La fundación de Roma, ¿cómo se fundó Roma? Todo mundo lo sabemos, ¿no? El famoso Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. ¿Esto fue cierto? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y aquel que lo creía, pues lo siento, le acabo de decir la verdad, ¿no? No es cierto. Pero esto enriquece precisamente que la tradición, la cultura, y entonces le agrega elementos a la parte histórica, sean ficticios o no, que van pasando entonces de generación en generación y nos causa precisamente lo que ya decía Ceci, esta parte de satisfacernos, de enriquecernos, de imaginarnos, de ir un poquito más allá de lo que está a simple vista. Y eso siempre es muy interesante, ¿no? El ir más allá, no te quedes solamente con lo que te brindaron o con lo que puedes ver, sino que siempre podrías encontrarle algunas cosquillitas, algunos tintes extra que lo va a volver ya no solamente bueno y verdadero, sino fascinante. Fascinante. Hay por ahí otra palabra que es a veces un poquito compleja de entender, que es la historiografía, y es el estudio de cómo se construye la misma historia. Se mencionaba ahorita que hay una historia oficial, y estoy pensando cuando vino Evgeny, cuando hablamos de literatura rusa contemporánea, cómo hay un momento en la literatura entre oficial y no, porque además pues, yo voy a patrocinar al escritor o al artista que va a hablar bien a favor del régimen. Específicamente hablábamos de la URSS en ese Ujú. momento, y eso pues teje un momento histórico y cómo, cuáles fueron las condiciones. Todo eso es lo que estudia también la historiografía y se vuelve también un elemento muy importante. Y además también en esta cuestión de que son los vencedores y los poderosos los que escriben la historia, entonces de repente hay gente y hay voces que son calladas y que no tienen tanta suerte como para que su producción literaria pueda llegar a conocerse o su versión de la historia. Y eso también es algo complicado, es algo complejo. Pienso, hablabas de la URSS, yo pienso lo que está sucediendo ahorita en Cuba. ¿Quién va Ujú. a contar la verdadera historia de lo que pasó en Cuba? Porque además, cuidadito y te atrevas a decir algo de las vacas sagradas, porque que le corten la cabeza, ¿no? Por eso no hay que leer solamente, ya lo decíamos, ¿no? Esa parte de la historia que nos dan en los libros de texto cuando vamos en primaria, secundaria y preparatoria, sino siempre buscar más allá, ir a las ferias del libro, otro tema del que ya hemos Ujú. hablado aquí, para encontrar esos textos que luego no son tan sencillos de encontrar. Lo que sea Juan Carlos, luego me brincó ahorita, ¿no? La parte de la Unión Soviética. No es lo mismo leer
algún autor soviético que a lo mejor a un norteamericano capitalista durante la Guerra Fría. No sería lo mismo aquí en México leer a Elena Poniatowska sobre el movimiento del 68 que a lo mejor leer algún texto escrito, si lo encontráramos, de Gustavo Díaz Ordaz. O de Elena Garro. ¿No? O de Elena Garro. Entonces, esa es la parte interesante de la historia, irla conociendo para lo que yo decía al inicio, tener un pensamiento crítico. A veces pensamos que los libros de historia son aburridos porque además son muy grandes, pero realmente son súper entretenidos y nos permiten ver, nos dan una visión del mundo mucho, mucho más amplia. Ahorita estoy leyendo un libro, no sé si recomendarlo todavía, son más de 1400 páginas, Peter Watson, un ateo. Híjole, qué fuerte es leerlo con una perspectiva muy diferente, por ejemplo, de toda la historia del pueblo judío. Es impresionante. Pero bueno, vamos a avanzar en este hilo de la cronología y vamos a avanzar a la siguiente sección para continuar con el programa. Autor desconocido. Pues en esta sección vamos a hablar de algunas nuevas formas de hacer historia, porque dentro de la historiografía, la llegada de la Escuela de los Anales en 1929 generó un rompimiento con las formas tradicionales del siglo XIX sobre cómo escribir y concebir la historia. Este paradigma tradicional basaba la historia únicamente en los documentos y enfocaba su intención en las grandes hazañas, en las figuras de protagonistas de los acontecimientos, relegando a los demás componentes sociohistóricos. También se le conocía como la historia rankeana. Esta denominó las formas de historiar dentro de todo el siglo XIX y no fue hasta la llegada de Marc Bloch y de Lucien Favre quien se empezaron a explorar nuevas formas de abordar el pasado. Más allá del enfoque político que el paradigma tradicional estaba estableciendo, abordaron el pasado desde una perspectiva socioeconómica que es muy interesante. Revisaban las estructuras y ambos historiadores generaron un rompimiento con el hoy paradigma tradicionalista e inspirarían la conformación de nuevas formas de narrar la historia del día de hoy y que siguen siendo tendencia entre los historiadores contemporáneos. Entonces, hay varias visiones. La primera es la historia desde abajo. Desde la etapa del clasismo, la historia solía contarse desde esta perspectiva que se enfocaba en las grandes personalidades. Este tipo de historia buscaba indagar las experiencias y las vidas de los otros individuos que fueron relegados de la historia oficial, y entonces iban evidenciando y rechazando estas visiones desde arriba. La historia desde abajo rechaza a las grandes figuras protagónicas y trascendentales y le da cabida a la reconstrucción del pasado a través de estos sectores no tan privilegiados, de estos personajes que fueron ignorados. Dado que los escritos oficiales omiten este tipo de información, los historiadores que realizan este tipo de historia acuden a fuentes externas como encuestas, actas de tribunales, y a partir de estos documentos empiezan a realizar un nuevo análisis del acontecimiento, permitiendo a la vez un acercamiento desde la perspectiva del pueblo, más que de los grupos de élite. Una vez que estas funciones están hechas, se genera la perspectiva historiográfica, que es la de generar identidad y de brindar nuevas formas de analizar y visualizar la historia. Otra que a mí me parece muy importante es la historia de las mujeres. Esta es una corriente historiográfica impulsada evidentemente por el movimiento feminista de mediados del siglo pasado. La historia de las mujeres surge como una disciplina sólida en el año de 1950, junto al impulso que las demás corrientes historiográficas estaban provocando en la concepción de esta nueva historia social. Este tipo de historia está caracterizado por ser muy rico en fuentes y su surgimiento coincide con el movimiento feminista. Entonces se empieza a indagar en la producción de la historia incluyente,
en donde ya no se relega a las mujeres ni se las deja atrás de la puerta, sino se les da un lugar protagónico y empiezan a ser visibles. Empezamos a citar, por ejemplo, a Ana Lau Javien. Esta historia se aboca a la destrucción del sujeto social femenino a lo largo del tiempo. Gracias a estos otros enfoques historiográficos, como este anterior que platicamos de la historia de abajo o la historia de las mujeres, empezamos a entender más riqueza en la historia y se genera mayor interés y nos vamos acercando a nuevos sujetos y a nuevos temas de estudio. Evidentemente, esto nos da una macrohistoria, también conocida como la historia al detalle, la macrohistoria y la microhistoria como contrastes. Lo grande y lo pequeño, lo de arriba y lo de abajo, el hombre y la mujer, pero todos también integrándonos en una historia de mentalidades, acercándonos también a la historia oral que surge con el concepto de las interdependencias y las independencias de los países, como por ejemplo, como los países de América, de Asia, de África, y que se puso muy de moda durante los años 60. La relevancia de todos estos nuevos puntos de vista es que estamos buscando un método de mantener el recuerdo histórico de estos pueblos y estos personajes que no tuvieron historia. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo te gustaría comenzar el día de hoy? ¿Le damos paternidad a la historia? Le damos paternidad a la historia. Y podríamos empezar con Herodoto, que escribió, ay Dios mío, los 9 libros de la historia, donde presenta los hechos de las guerras médicas. Esta obra tenía 2 principales objetivos: registrar una memoria de los acontecimientos vividos por los griegos y los bárbaros, desde el punto de vista de Herodoto, desde luego, ¿verdad? Por supuesto, los griegos no eran los bárbaros, ¿no? Y también intentaba explicar las causas de estos acontecimientos y sobre todo los efectos que tuvo en los pueblos griegos y en los persas. Su obra, como su nombre lo indica, está dividida en 9 tomos y cada uno va a tener esta temática y estos acontecimientos diferentes que le fueron dando forma a esto que Herodoto y por lo que Herodoto se consiguió la paternidad en la historia. Voy a tomar la palabra, si me lo permite, Raúl, justo Por para favor. complementar. Quiero leer cómo inicia Ay, sí, qué padre. el libro. Empieza con una advertencia. Dice Herodoto de esta manera: expongo aquí mis investigaciones para evitar que con el tiempo se borre de la memoria lo que han hecho los hombres y para que no cesen de ser ensalzadas las grandes y maravillosas hazañas llevadas a cabo tanto por los bárbaros como por los griegos, en particular lo que motivó que griegos y bárbaros entrasen en guerra unos contra otros. Son 9 libros, cada uno de ellos dedicado, y ahorita me voy a dedicar un poquito después de sus intervenciones, a Clio, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polibnia, Urania y Calíope. Ahorita hablamos de eso, le cedo la palabra a Raúl. Sí, no, efectivamente, escuchando por ejemplo primero a Ceci con los bárbaros, pues ¿quiénes son los bárbaros? Todo depende del cristal con que se mire, ¿verdad? Así como los romanos también conquistaban a los bárbaros, pues los romanos casi no eran bárbaros, ¿verdad? No. Pero bueno, entonces todo depende del cristal con que se mire, efectivamente. Y también escuchando sobre al que se le considera el padre de la historia, Heródoto o Herodoto, como lo dicen también, ¿no? A mí me hace pensar en un personaje que quizás si ya vieron la película les venga a la mente. La película de 300, hay un personaje que se llama Dilios, que está interpretado por un muy buen actor británico, David Wenham, ¿no? Y que precisamente yo creo que le hace un cierto homenaje a Heródoto porque es el personaje que se encarga de relatar los acontecimientos de esa batalla entre los persas y los 300 espartanos que estaban defendiendo precisamente, ¿no? En ese momento, que todos acabaron muertos, si ya vieron es parte de la historia combinada con la ficción, que cabe decir que viene de un producto gráfico,
¿no? Literario de un estilo cómic y luego fue llevado a la pantalla grande, ¿no? Entonces es una película ahí muy interesante, pero sí, a mí Dilios me hace pensar justamente en Heródoto. Y el otro libro, y ahorita Juan Carlos seguro, como comentó, irá profundizando en todo esto, pero yo sí quisiera mencionar de México es un país lleno de historia, de una historia muy, 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 muy rica. Y aludiendo a lo que ya platicábamos al inicio de este programa, de no quedarnos solamente con la historia típica que nos dieron los vencedores, aquí hay un libro muy recomendable que se llama México Bizarro, que justamente lo escribe Alejandro Rosas, de quien ya hemos mencionado en otras ocasiones que escribió Érase una vez en México, ¿no? Y son 3 volúmenes muy buenos, y en este caso con otro escritor, periodista, columnista, ¿no? Conductor, estoy hablando de Julio Patán, que se unen para darnos este texto de México Bizarro en el que nos cuentan precisamente esos otros lados B de la historia, vamos a llamarle, ¿no? Con anécdotas, con fragmentos muy interesantes que no conocemos, que podrían ir desde, por ejemplo, la pata de palo de Santana, por poner un ejemplo, hasta, si nos vamos al cine, que la historia del cine mexicano también es muy rica, el personaje de Sara García, que a mí, por ejemplo, es mi actriz favorita en México, ¿no? Que cabe decir que originaria de España, pero que hace este papel de la abuelita eterna, y que hay una historia muy buena, más o menos a sus 40 y tantos años, se saca la dentadura, va al dentista pidiendo que le quiten todos los dientes, y se da este look a sí misma de una viejita, para poder hacer solamente la interpretación de personajes de una mujer de mayor edad, ¿no? Entonces, elementos como esos son los que vamos a encontrar en este libro, historia de todos los ángulos en nuestro país. Bien, para cerrar un poquito la pinza con el tema de Heródoto, le da los nombres a los capítulos de las musas. ¿Por qué? Porque las musas son hijas de Zeus y Mnemosine. Mnemosine es la memoria y la historia es la memoria. Ahora, hablando un poquito de historia y de filosofía, historia revisa el pasado y la filosofía lo que hace es preocuparse por el futuro. Por eso es que me parece que son muy, muy complementarias en realidad. Y bueno, de momento lo voy a dejar aquí para no cambiar así tan abruptamente el tema. Mi querida Ceci. Y fíjate que esto que tú decías de pensar hacia el futuro, revisar el pasado, Manuel León Portilla escribió muchísimos libros de historia, pero él también se ocupaba del lado B. Hace ratito se me fueron las patas porque precisamente es la visión de los vencidos, es esta visión que tenemos de la conquista de México, pero desde los pueblos originarios. No lo que nos contó Bernal Díaz del Castillo, no lo que sabemos a lo mejor de las historias oficiales, porque siempre vimos a los tlaxcaltecas como los traidores, o al menos así nos los hicieron parecer. Y realmente, bueno, pues lo que pasa es que en territorio mexicano había también sus propias guerras, había sus enemistades, los aztecas como, pues tampoco eran tan buenas personas, entonces de repente, bueno, pues ellos también traían sus pleitos, y claro que los tlaxcaltecas cuando vieron cómo podían darle en la cabeza a los aztecas, pues a lo mejor también tuvieron ahí, vamos entendiendo cómo fue que se hizo posible que un pueblo tan maravilloso, tan guerrero, tan aguerrido como los mexicas, cayeran en manos de unos cuantos conquistadores. Entonces entendemos por qué sucedieron las cosas. Es muy cierto lo que comentas, Ceci, ¿no? Los mexicas siempre han sido, ya en la historia, después de la conquista, ¿no? Que yo sí digo que es bien llamada conquista, por cierto, también. ¿sí? Los ponemos como los pobrecitos, ¿no? Los traicionaron los tlaxcaltecas entre otras tribus indígenas de aquel entonces que se unificaron con los españoles para poder vencerlos. No, hay que entender también por qué lo hicieron, ¿no? Claro. Este sometimiento, estas guerras, si a ti te estuvieran poniendo continuamente el pie en el cuello, pues algo querrías hacer, ¿no? Con alguien te querrías aliar para justamente vencer a ese que te está oprimiendo. Entonces hay que conocer siempre todos los lados, ¿no? Y le doy un poquito de continuidad también al texto que ya recomendaba hace rato de México Bizarro, ¿no? Este es otro muy similar, pero que se dirige a otro aspecto de la historia. Se llama La ciudad oculta, de Héctor Mauleón, que en este sentido
La Ciudad de México también se cuece aparte, hay que decirlo, dentro de toda la República Mexicana, por la diversidad, por cómo está diversificada y construido sus alrededores, por todo lo que tenemos, desde un parque, un barrio, monumentos históricos, la Alameda, el Zócalo capitalino, dónde está construida, las 3 culturas que tenemos construidas, ¿no? Pensemos en Tlatelolco, por ejemplo, y todo esto me hace pensar en las calles, en las avenidas, cómo se van unificando las historias, pero cotidianas, no de un político, no de la geografía, no de la economía, no de las guerras, no. La vida cotidiana en México, el día a día en el centro de la ciudad o en los alrededores, en la zona metropolitana, cómo se mueve cada uno. Entonces hace esas conexiones Héctor de Mauleón en este libro muy interesante que a mí me hace pensar, ahí les va otro filme, ¿no? Otra recomendación, ¿no? Y seguramente la vieron, de Alfonso Cuarón, la película Roma. Uf. Lo que él quiso hacer fue simple y sencillamente retratar su infancia en la colonia Roma, cómo acontecía a partir de un personaje que ya todo el mundo conocemos, pero todo lo que acontecía en el día a día en los años 50, si no mal recuerdo, Sí, está qué buena centrada, ¿no? recomendación. Entonces, ahí hay algo muy similar a este libro que estoy recomendando también. Bien, ya hacía mención, Ceci, sobre poder contrastar, y creo que vale la pena leer las dos partes. La visión de los vencidos de Miguel León Portilla comparada, mencionabas la crónica de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que cuando uno la lee, en realidad él también está asombrado de todo lo que está pasando. Claro, él tiene la visión española, y poderla contrastar, claro, Miguel León Portilla tampoco es que fuera un indígena que haya escrito. Es un erudito que viene tiempo después a tratar de relatar y compilar cómo veían ellos la llegada de los españoles. En ese sentido vale la pena el contraste. Estoy aquí viendo una serie de cronistas, Geoffroy de Lahan, Brunetto Latini, Jan Joinville, que son personajes que escribieron en torno a las cruzadas, evidentemente vista desde los cristianos. Y aquí quiero recomendar un libro que se llama La cruzada vista por los árabes, de Amin Malouf. Ay, guau. Amin Malouf no vivió en esa época, es nuevamente un erudito que recopila la visión de los vencidos y trata de ofrecer una visión diferente, una visión nueva. Si tenemos las dos partes de la moneda, entonces tendremos la capacidad crítica de decidir por nosotros mismos cómo estuvo la cosa con un poco más de objetividad. Y fíjate que yo creo que estas mentes eruditas son las que también de repente son mentes rebeldes y dicen, ay, yo no me quiero creer todo lo que me están contando. Y en este caso tenemos a Fernando del Paso, que es uno de estos eruditos como los que menciona Juan Carlos, y publicó muchísimas novelas. Pero en 1987 escribió Noticias del Imperio. Esta era su tercer novela y se trata de un tema muy específico, la vida efímera del Segundo Imperio Mexicano. Es decir, este régimen que con tan clara influencia francesa forma parte así como una extremidad de Napoleón III y la vida y destino de los emperadores tristemente de Maximiliano de Habsburgo y de Carlota de Bélgica. Y cada capítulo se centra en un periodo de 1 o 2 años y nos empiezan a contar toda esta historia desde el punto de vista de la misma Carlota que pudo ver, o sea, que llegó y se maravilló de la Ciudad de México, se maravilló de lo que podía ver y se quedó enamorada de este espacio. Y luego creo que, pues, verdaderamente fueron muy ingenuos, tanto Carlota como Maximiliano, y a Carlota y a Maximiliano se les ha tratado mal como personajes en la historia, se les ha tratado como estos extranjeros, güeros, malvados que vinieron a querer ordenarnos, los mandaron llamar, no se nos olvide que los mandaron llamar y que tuvieron un tristísimo final, y tenemos allí nuestra herida con el pueblo austriaco. Allá tienen un templo primoroso en donde están las tumbas de los mártires Maximiliano y Carlota. Es otra manera también de narrarlo. Sí, esa es una historia fascinante también conocer el otro lado de Maximiliano y Carlota, el Segundo Imperio en México, que pues nosotros siempre nos han vendido en las escuelas la historia de Benito Juárez, que Pues fue sí. el ganador, ¿no? Y yo no estoy diciendo aquí que sea bueno o malo, eso sería punto y aparte, tema para otra discusión, pero siempre nos los pintaron como los grandes villanos en este Segundo Imperio, y creo que Ceci utilizó una palabra muy, muy acorde. Ingenuidad, ¿no? Habría que abordar. Les recomiendo que cuando vayan a Querétaro, de hecho, hagan el paseo, ¿no? El Es recorrido, padrísimo.
Ahí, si les toca un buen guía, les va a contar el lado B de Maximiliano y todo lo desastroso que fue, incluso hasta después de fusilarlo, cómo destrozaron sus huesos, ¿no? Sí, Le terrible. quitaron todo. Bueno, hay una historia ahí tremenda que no nos la enseñan. Entonces vayan a hacer ese recorrido por lo menos y luego métanse a los textos. Y el libro también que quiero recomendar es el de Historia Universal Freak, de José Joaquín Barañao, que justamente seguimos aludiendo a esto, ¿no? De otras historias distintas, pero también divertidas, datos curiosos que no nos enseñan de nuevo en los salones de clase, sino en estos libros de historia. Ahí les van algunos ejemplos de lo que podrían encontrar en este libro, ¿no? Temas desde el Big Bang, que obviamente entonces van a enfocarse a la parte más científica de la creación del universo, a lo mejor contraponiéndose un poco con la religión u otros temas. Ahí podría ser otro, la Revolución Francesa, que pues es un periodo histórico muy importante para la parte cultural y del pensamiento crítico que ya hablábamos hace rato también. Batallas que se han efectuado o que se efectuaron en algún momento de la historia y que se ganaron con perros y gatos utilizados como escudos vivientes. Es decir, la parte creativa de la estrategia de guerra, ¿no? Y por otro lado, pueden encontrar hasta el tráfico de momias en el siglo XIX como un poder curativo al consumir las molidas, ¿no? Entonces, esos son elementos muy interesantes que podríamos encontrar en este libro, repito, Historia Universal Freak. Casco. Freak. Hay una... A ver, a veces historia y literatura se mezclan y voy a remitirme nuevamente al famoso Gilgamesh. Gilgamesh sí fue un rey de Uruk. Sí hay una persona registrada históricamente con ese nombre y se volvió leyenda. Y es aquí donde juegan literatura e historia. El personaje existió, debió haber hecho muchas cosas buenas, y de tanto relato se va tergiversando la historia hasta elevarlo a nivel de héroe. Y lo mismo podríamos decir con dejos de dudas de todos los héroes medievales. Estoy pensando en Roldán, en el mío Cid. Existen versiones o existen posibilidades. Por ejemplo, los niños héroes y los nombres. Los nombres existieron. ¿Quiénes fueron exactamente? ¿Hicieron exactamente lo que hicieron? Es aquí donde se entremezcla historia y literatura, pero vale la pena. ¿Existieron? Existieron Sí, los sí niños existieron. héroes, ya que hicieron lo que hicieron, me parece que ahí ¿Quién ya sabe? es complicado saberlo, pero para eso está la literatura. Precisamente, Sí. y hablando de, digamos, historia novelada, está Los Reyes Malditos de Maurice Drunk, del que ya hemos hablado, que fuerza un poquito la situación para lograr que la maldición que va a dar contra el Papa y contra el rey de Francia se efectúe de manera lógica histórica, pero en realidad estamos hablando de una novela. Y es aquí donde literatura e historia juegan, y juegan de una manera hermosa porque hay muchísimos ejemplos de ello. Perdón, nada más, yo me enteré que uno de los niños héroes se tropezó con la bandera. No lo dudes, no lo dudes ni por un segundo. Fíjate que así como hay el libro de las reinas, de los reyes malditos, Cristina Morató redactó Las Reinas Malditas y ella se dedica a escribir la historia de 6 reinas que estuvieron marcadas por la tragedia y que dejaron una profunda huella en la historia. Se trata de un libro que relata su vida, sus dificultades sociales, sus dificultades políticas, que se enfrentaron a a un escenario adverso, a un tiempo en el que ellas tuvieron que sacar fuerza y bueno, vamos desde la reina Isabel de Baviera, María Antonieta, pues que perdió la cabeza, Alejandra Romanov, Victoria de Inglaterra, Eugenia de Montijo, en fin, la autora toma las vidas de estas mujeres a través de sus diarios personales y de la correspondencia familiar para detallar la lucha que ellas llevaron detrás de sus castillos. Yo ya, porque el tiempo, como siempre, nos va comiendo, ¿no? Hacer un último apunte con un libro que me parece que es muy interesante. Lleva por título Franco frente a Hitler, de Luis Wow. E. Togores. Y esto me parece a mí muy pertinente platicarlo, sabiendo, ya lo he comentado varias veces, que me encanta el episodio de la Segunda Guerra Mundial en particular. Y no todo mundo sabe que España y Franco tuvieron cierta participación y relación con los nazis en aquel momento. Recordemos nada más para poner en contexto, la Guerra Civil Española inicia en 1936,
se culmina precisamente en el 39 y en el 39 viene el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué queda en España? Una dictadura franquista, ¿no? Francisco Franco Bahamonde. Y por el otro lado inicia la gran dictadura de Hitler, que ya era canciller, por supuesto, pero aquí ya explota absolutamente todo con la Segunda Guerra Mundial. Y en este libro, ¿qué es lo que nos queda expuesto? La correspondencia que había entre varios dictadores, ¿no? Estos de los que ya hago mención, el fascista Mussolini en Italia y todo lo que iban confabulando en el tenor del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero por ahí también nos dejan ver la participación en esta compartición de correspondencia del propio Roosevelt en Estados Unidos, que primero no le quiso entrar a la guerra, pero tenía sus intereses particulares. El Papa también, y entonces todo esto, ¿cómo mantuvo por muchas décadas en el poder esta dictadura franquista, ¿no? Entonces creo que es un tema histórico bastante interesante para conocer otros ángulos. Que desde luego son luego las historias que se van entremezclando. Ahorita voy a recomendar un libro que tengo que sacar aquí de la chistera literal, pero antes quiero hablar a ver, también hay estudios más serios de historia y lo que serían más bien ensayos históricos. Quisiera hacer referencia a Eric Hobsbawm, que hasta que murió en 2016 era el historiador quizá más leído de la contemporaneidad. Quizá una obra, la primera que yo leí fue La invención de la tradición, pero él tiene análisis histórico y bueno, tengo ahí mi biblioteca Hobsbawm en casa. Daniel Burstein, quien fuera también, me parece que bibliotecario del Parlamento inglés, si no estoy del todo seguro, pero tiene 3 libros muy interesantes. Se llama Los descubridores, Los pensadores y los creadores, haciendo un análisis histórico a partir de los personajes históricos. Peter Watson, que estoy leyendo ahorita, La historia de las ideas, y Henry Pirenne, un belga que hace un estudio completo sobre la historia del origen del cristianismo en Europa, súper interesante, en un nivel quizá un poco más académico, pero que igual adentro de estas páginas encontramos relatos fascinantes. Y ya para irme a las recomendaciones, la crónica de la historia mundial, no lo vamos a poder desplegar aquí, pero se extiende una línea del tiempo que permite hacer un análisis histórico no solo horizontal como nos lo enseñan, sino vertical, es decir, qué está ocurriendo en qué momento histórico en todos los países. Pues a mí me gustaría terminar diciendo que ojalá puedan leer Una violencia indómita de Julián Casanova y agradeciendo, por supuesto, a Luis, a Ari, que nos hayan ayudado a hacer este guión tan interesante. Esta es materia de Luis, porque Luis está estudiando historia, entonces quedó, creo que muy, muy, muy enriquecido. Y esto es por escrito, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Pues la recomendación es busquen esos lados B de la historia, eso es lo que a mí me parece más importante para que ustedes puedan justamente comparar y tener este pensamiento muy bien argumentado, ¿sale? Entonces, mi nombre es Raúl Sanz y antes de despedirme, darle las gracias al equipo de edición que siempre está con nosotros, Carla Ángeles y Daniela Muñoz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Brandon Hurley. Hoy nos acompañó también Lore, Pepe, Sofía, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera. Eduardo Mignogna.